Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es comentar algunos aspectos que considero clave respecto a lo que es el diagnóstico del trastorno bipolar, lo que es la enfermedad bipolar. Dos cosas, primero de todo. Lo que ahora llamamos trastorno bipolar es lo que durante décadas se ha estado llamando psicosis maníaco-depresiva. Ahora los psiquiatras, los médicos, no utilizamos este concepto, este nombre, sino que utilizamos el nombre, el término de trastorno bipolar o enfermedad bipolar. El segundo aspecto que quería comentar, antes de entrar propiamente en este vídeo, es que en otros dos vídeos he comentado, por un lado, lo que es un episodio de manía, que es algo clave en el trastorno bipolar y que ahora no explicaré exactamente en qué consiste, y también he explicado lo que es un episodio depresivo, que también puede formar parte de un trastorno bipolar. Para ampliar más conocimientos sobre episodio maníaco o para ampliar más conocimientos sobre episodio depresivo, por favor, hay que dirigirse a los vídeos correspondientes. ¿Qué es el trastorno bipolar o la enfermedad bipolar? Pues es una enfermedad que consiste en algún momento de la vida, tener lo que se denomina un episodio de manía. Lo que es clave, lo que hace que hablemos, que ya pongamos este nombre a la enfermedad, es el haber tenido un episodio de manía. Y lo que es cierto es que casi siempre, a lo largo de la enfermedad, a lo largo de la vida del paciente, además de algún episodio de manía, hay algún episodio de depresión. Pero en principio es el episodio de manía el que define la enfermedad. Si una persona solo ha tenido episodios depresivos, hablamos de trastorno depresivo recurrente. En el momento que tenga un episodio de manía, haya tenido o no, tenga o no en el futuro episodios depresivos, ya hablamos de trastorno bipolar. Es decir, inicialmente, si uno solo ha tenido episodios depresivos, hablaremos de trastorno depresivo recurrente y de repente, si tiene una manía, cambiaremos el nombre a esta enfermedad, veremos que también cambiaremos un poco el tratamiento y hablaremos de trastorno bipolar. ¿A qué edad se puede tener un trastorno bipolar? ¿A qué edad inicia la enfermedad una persona con un trastorno bipolar? La idea es que a cualquier edad puede empezar un trastorno bipolar, es decir, a cualquier edad podemos tener por primera vez un episodio de manía. También es cierto que en los extremos de la vida, lo que sería la infancia y lo que sería la tercera edad, no es habitual que se inicie el trastorno bipolar. La mayoría de las veces se inicia, bien sea en la adolescencia, bien sea en lo que podríamos llamar etapa de adulto joven, o bien, propiamente, en la etapa de adulto. Es decir, excepcional en los extremos de la vida, pero podríamos decir que desde los 16, 17 años hasta los 50 años, por decirlo, 50, 60 años, más bien 50, puede haber por primera vez un episodio de manía y por lo tanto podríamos decir que empieza en cualquier momento desde los 16, 17 hasta los 50 años del trastorno bipolar. Otra cuestión, ¿es una enfermedad hereditaria? Si por hereditaria entendemos que para que una persona padezca un trastorno bipolar es necesario, es obligatorio que algún familiar previamente lo haya tenido, la respuesta es que no es una enfermedad hereditaria. O sea que sí que es cierto que es más frecuente tener un trastorno bipolar, más probable tenerlo, si un padre, una madre, un familiar cercano tiene trastorno bipolar, que si en tu familia nadie ha tenido un trastorno bipolar. Las estadísticas sugieren que más o menos una de cada 100 personas padece un trastorno bipolar. Si el padre o la madre padece un trastorno bipolar, la incidencia, la probabilidad de que tengamos un trastorno bipolar pasa de un 1% a un 10%. Es decir, sí que es más probable tener la enfermedad si un familiar la tiene, pero no es indispensable que la tenga. No hemos encontrado hasta ahora un gen, una alteración que sea característica del trastorno bipolar. Es decir, sabemos que un familiar lo tenga aumenta la probabilidad, el riesgo de que lo tenga un descendiente, pero no hemos encontrado una alteración genética concreta y la otra cosa importante es que incluso hay que tener muy claro que se puede tener la enfermedad sin que ningún familiar la tenga. No nos tenemos que empeñar en encontrar un familiar que tuviera la enfermedad si ahora el individuo que tenemos delante vemos que tiene la enfermedad.
¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Muy importante es que no existe ninguna prueba, bien sea de fotos de la cabeza, bien sea de análisis, de radiografías, de todo lo que uno quiera, de test psicológicos, da igual todo lo que hagamos. No existe ninguna prueba para encontrar, digamos, un dato objetivo que nos diga, esta persona tiene un trastorno bipolar, esta persona no tiene un trastorno bipolar. Como sucede en todas las patologías de psiquiatría, es la historia que explica el paciente, los síntomas que tiene el paciente, lo que hace que hablemos de un trastorno bipolar. Por lo tanto, cuidado en basar en no sé qué pruebas diagnósticas el diagnóstico. El diagnóstico se hace exclusivamente captando bien captados los síntomas que tiene el paciente. Aquí quería añadir un subapartado. ¿Qué es esto del litio? ¿Hay que mirar litio en la sangre para el diagnóstico? No sé qué. No. El litio es un tratamiento del trastorno bipolar. Dando litio a los pacientes, la evolución del trastorno suele ser más favorable. No hay que entender que es que a la gente con un trastorno bipolar le falta litio. No. No sabemos por qué. Cuando damos litio, el paciente va mejor. Es decir, es un tratamiento adecuado para el trastorno bipolar sin que, al menos que sepamos, a nadie le falte litio. Es decir, cuando damos una aspirina para algo, no es que a alguien le falte aspirina, es que hemos encontrado que la aspirina va bien para una serie de cosas en medicina. Con el litio pasa exactamente igual. Que sepamos, a nadie le falta litio. Hacemos análisis en sangre del litio que tienen las personas cuando estamos dándoles litio, porque sí que sabemos unos niveles en sangre que necesitamos que haya de litio para que sea útil como tratamiento. Es decir, cuando damos litio, lo que hacemos es que las personas tengan mucho más litio en sangre de lo que toca. No es que falte litio, sino que aumentando la cantidad de litio en sangre, el paciente con un trastorno bipolar lleva muchísimo mejor su enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno bipolar? El tratamiento del trastorno bipolar es totalmente farmacológico. En otros vídeos he explicado otras situaciones en psiquiatría en las que el tratamiento farmacológico para nada es clave. Aquí el tratamiento farmacológico es clave. No hay otro tratamiento útil para el trastorno bipolar. Hay una serie de tratamientos farmacológicos que nos ayudan a mejorar al paciente cuando se encuentra con síntomas de enfermedad, y luego hay otros tratamientos que llamamos eutimizantes, por ejemplo el litio, que nos ayuda a que cuando el paciente está bien no tenga una recaída. Todo el tratamiento del trastorno bipolar se basa en medicación. No es correcto en absoluto hacer como tratamiento exclusivamente tratamiento psicológico. Es posible que en alguna ocasión el tratamiento psicológico nos pueda ayudar en algunos aspectos muy concretos del trastorno bipolar, pero desde luego para tratar propiamente los episodios depresivos y sobre todo los episodios de manía, el tratamiento farmacológico es el adecuado, no el psicológico. ¿Cuál es la evolución del trastorno bipolar? Si no damos medicación, es decir, si no tratamos al paciente, en el trastorno bipolar lo que nos encontramos es que el paciente va teniendo episodios de enfermedad. Por definición, alguno de los episodios será de manía y quizá además tenga episodios depresivos. No es correcta la idea de que después de un episodio de manía siempre viene un episodio depresivo. No es correcto. Tampoco sería lo contrario, que después de un episodio de depresión siempre viene un episodio de manía. No. Es episodios sueltos de enfermedad. Como quien tiene piedras en el riñón, que puede tener un episodio y al cabo de 2 años tener otro episodio de piedras en el riñón. No podemos saber cuándo va a venir un episodio de depresión. No podemos saber cuándo va a venir un episodio de manía. Sin tratamiento, hay personas que tienen episodios con una frecuencia enorme, cada 2 por 3. Y en cambio hay otras personas que sin medicación a lo mejor solo tienen 5 episodios en la vida. Por tanto, el trastorno bipolar es una enfermedad en principio para toda la vida, pero que cursa a episodios. Durante unos cuantos meses tengo un episodio, luego, si no me medico, puedo estar unos meses e incluso algunos años sin episodio, pero es de esperar que más pronto o más tarde venga otro episodio de enfermedad.
bien sea de depresión, bien sea de manía. Los episodios habitualmente, si no los tratamos, duran muchísimos meses. Alguna vez son escasas semanas, pero habitualmente, sin tratamiento, duran muchos meses, y eso de muchos meses puede querer decir perfectamente un año, 18 meses, pero al final, si no pusiéramos medicación, lo que sabemos de cuando no existían pastillas es que los episodios se curarían solos. Es decir, pasadas unas cuantas semanas, habitualmente unos cuantos, bastantes meses, el episodio cesa. Con la medicación lo que hacemos es que cesen mucho antes y, si mantenemos la medicación adecuada, que no vengan o que sea mucho menos probable que vengan otros episodios. La última cuestión que quería comentar, además de la medicación, ¿se puede hacer algo más? Sobre todo, ¿el paciente puede hacer algo más? La respuesta es que casi no. Que casi lo único que hay que hacer es tomar bien la medicación. Podríamos añadir algún dato, alguna matización. Probablemente tomar drogas perjudique, favorezca que la enfermedad no vaya bien. No está claro si es la droga en sí que perjudica la enfermedad o si más bien es que al tomar drogas es menos probable que uno cumpla bien con el tratamiento. Lo que está claro es que trastorno bipolar más drogas, normalmente peor evolución, más episodios más graves o más difíciles de tratar. Hay un aspecto que se dice mucho en cuanto a que el paciente puede ayudar a los médicos, que es que tenga unos horarios de sueño muy regulares, que intente dormir sus 8 horas siempre a la misma hora. Yo creo que es un consejo que se da al paciente que probablemente no es clave, ni mucho menos. Es decir, creo que a partir de algunos estudios donde se han sugerido cosas parecidas a esto, se le ha dado una importancia enorme y se le pide a muchos pacientes, sobre todo hay que dormir 8 horas y siempre las mismas horas, y esto con la vida que llevamos es muy complicado y probablemente no está bien demostrado que esto sea muy relevante para lo que es la evolución de la enfermedad. De tal manera que yo, por ejemplo, a mis pacientes no les insisto en absoluto en que deban de tener un horario de sueño más regular que el que llevamos la mayoría de la población. Yo creo que es un pequeño error malentendido que hay a partir de algún dato. Puede sugerir algo de esto, pero que no es realmente una sugerencia contundente y en cambio nosotros se lo sugerimos a los pacientes con una contundencia enorme. Y un último aspecto también. Aunque a los pacientes muchos médicos les piden no tomes nada de alcohol, creo que tampoco hay información suficiente como para decir que pequeñas cantidades de alcohol, no sé qué quiere decir pequeñas cantidades de alcohol, pero pequeñas cantidades de alcohol o cantidades de alcohol que en esta sociedad se consideran normales, no creo que haya un argumento muy bueno, algún dato potente como para sugerir que deba de ser contraindicado en una persona que tiene un trastorno bipolar. Por tanto, por ejemplo, igual que con lo del sueño, yo no insisto a mis pacientes en que no tomen nada de alcohol. Creo que es totalmente compatible. Cantidades normales, insisto, no quiero entrar en qué quiere decir normal, cantidades normales de alcohol y tomar la medicación correspondiente al trastorno bipolar y que el trastorno bipolar tenga una evolución correcta. Creo que para nada es incompatible. Respecto al trastorno bipolar, insisto, añadiendo a este vídeo el vídeo de episodio de manía y lo que son los episodios depresivos que están en otro vídeo, sumando esto, yo creo que queda bastante bien resumido las principales ideas o datos claves sobre el trastorno bipolar. No obstante, quien quiera ampliar esta información o información sobre otros temas de psiquiatría puede consultar la página www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.